Entonces, pese a mi demora, por la que me disculpo, especialmente con quienes están presentes, saludo y agradezco, además de la facultad, a quienes se hicieron presentes acá y a los que están a distancia siguiendo la actividad. La idea por parte del NUMUS era presentar un informe final que se tituló Estudios sobre el impacto de la ley número 27401 de responsabilidad de las personas jurídicas en la jurisprudencia. Esta investigación fue la primera, también la única del NUMUS hasta ahora, pero fue la primera porque a muy poquito de nacido el NUMUS, en el 2020, la facultad planteó de alguna manera que tenía el espacio Pues terrible. realizar cierta investigación y en poquito tiempo el NUMUS, que en cuanto a integración todavía se estaba configurando, recién digamos, estaba saliendo en papeles, pudo presentar un proyecto de algo que parecía interesante y bastante novedoso, de algo que naturalmente no se había investigado específicamente hasta ahora, especialmente con esta ley, y era qué impacto había tenido esta ley reciente, ley que habitualmente se llama de responsabilidad penal de las personas jurídicas por soborno transnacional, o ley penal empresarial, como muchas veces fue acotada para su referencia rápida. Básicamente la ley había sido sancionada a fines del 2017. Un poco con Alberto estamos para plantear algunas aristas de lo que se produjo en esta investigación y en sus conclusiones finales. El informe, pensado en un año, estaba básicamente imaginado para unos 6 meses de trabajo, en donde se recopilaron antecedentes de esta ley. Ya estamos en el 2020, iba a comenzar en el 2021 la investigación propiamente dicha, recopilar durante algunos meses los antecedentes, que imaginábamos pocos, pero imaginábamos que iban a ser algunos. Después poder discutirlo, elaborarlo un poco más, retrabajarlo y tratar de extraer, para decirlo figuradamente, bastante jugo de algunas pocas naranjas que imaginábamos que iba a haber hasta ahí, en ese entonces, en un año. Finalmente la investigación se prorrogó por un año más, pero no tanto por la imposibilidad, digamos, de trabajo sobre esos pocos precedentes, sino porque los precedentes jurisprudenciales, a pesar de haber ya estado transitando la pandemia, terminando la pandemia del 2020, lo que duró la pandemia del 2021 en materia de organización de tribunales y práctica de tribunales, la jurisprudencia seguía sin ofrecer un tratamiento más o menos interesante sobre esta ley que nos permitiera dar, digamos, material suficiente para esta discusión. Y por eso, con el acuerdo de la facultad, decidimos prorrogarla por un año más, hasta fines del 2022, y en marzo de este año produjimos este informe con lo que había sucedido de alguna manera. Para adelantar un poco y spoilear un poco lo que son conclusiones finales, lo que nos encontramos es que, básicamente, a pesar de estar en el quinto o sexto año desde la sanción de esta ley, era muy difícil, no nos encontrábamos con antecedentes, y cuando estoy pensando en antecedentes jurisprudenciales, no estoy pensando necesariamente, ni lo imaginábamos al principio del proyecto, sentencias condenatorias firmes con, digamos, una ratificación de la Corte Suprema o un rechazo de la Corte Suprema de un recurso de queja por denegación de extraordinario. Estamos pensando en sentencias condenatorias, en el caso de que hubiera, pero incluso de autos de procesamiento, y eso bien fundados o extensamente fundados, lo que daba, digamos, razones un poquito más racionales, más lógicas para pensar que iba a haber algo en ese tiempo, ¿no? Que algo material íbamos a tener. Es verdad que, por razones obvias, y más pensando esto en medio de la pandemia, circunscribimos territorialmente la investigación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especialmente a los tribunales federales penales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los tribunales, juzgados, tribunales en lo penal económico. De hecho, en mi imagen mental en ese momento era ver qué surge acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque de lo poco que surge acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tribunales federales, tribunales en lo penal económico, que de alguna u otra manera, por razones de competencia, por delitos conexos, por aplicar algunas referencias jurisprudenciales de tribunales federales en propios asuntos que estaban siendo juzgados
en penal económico, como pasaba, por ejemplo, con asociación ilícita, con casos donde había concursos de lavado de dinero, con contrabando, con delitos tributarios o con otros, seguramente iba a hacer uso de esta ley, referencias de esta ley, de la jurisprudencia y doctrina que se iba generando. Y lo que pensaba era, o por lo menos me hago cargo yo, lo que pensé es, de los pocos precedentes que va a haber acá, va a permitirse, tiempo después, bueno, extenderse un poco territorialmente, ver la Cámara Federal de Paraná, ver si toma o no toma en consideración algunos lineamientos jurisprudenciales de Buenos Aires, aunque estos sean magros, qué sucede también en otros lugares. ¿Tenemos algún precedente en Salta y en Jujuy donde comienza a aplicarse el nuevo Código Procesal Penal Federal, ¿no? Imaginaba alguna idea, algo interesante para investigar desde ese lado y poder medir, en ese caso, su impacto. Esto tenía que ver también, doy básicamente por imaginada, por conocida en lineamientos muy generales, la importancia de la ley mencionada, 27401, pero también esta importancia surgía de que era una ley que se había presentado como la ley que por primera vez iba a regular el soborno transnacional, de acuerdo a las indicaciones de la OCDE de 1997, o sea, indicaciones que aparecían como muy postergadas en el tiempo, una legislación argentina que no se había acomodado a estos lineamientos, a pesar de que mal o bien había intentado acomodarse a otros lineamientos, como por ejemplo los del GAFI en materia de lavado de activos, en repetidas oportunidades. En un escenario no jurisprudencial, pero sí doctrinal, en donde la discusión sobre los programas de integridad o el llamado compliance penal venía apareciendo más entremezclado en los últimos tiempos, o por lo menos en los foros académicos e incluso de los estudios jurídicos aparecían estas discusiones como mucho más presentes, en un escenario en donde la reforma del 2009 de la ley penal chilena había incorporado institutos similares, ya había dado lugar a algunas discusiones, aunque solo en paralelo con la presentación de este proyecto existe una sentencia condenatoria por tribunal oral que analizamos también aquí con un profesor chileno en el NUMUS en algunos de esos encuentros. En ese escenario también, bueno, reformas legales en España en el 2011, en el 2015, y una discusión bastante fuerte por parte de la doctrina, pero también de la práctica jurisprudencial española sobre esta figura de la responsabilidad penal corporativa, los programas de compliance, algunos institutos asociados a los programas de compliance. Entonces, yo de todas maneras, echémosle una revisadita que no tengamos dentro. La existencia de denunciantes cívicos o whistleblowers, la existencia de líneas de denuncias anónimas, la existencia de programas para la prevención del delito dentro de cada una de las empresas y algunos otros de, digamos, los institutos que venían con el paquete de estos programas de integridad, programas de compliance en la discusión local. Imaginamos que iba a haber algo porque en muy poco tiempo había venido asomando a la discusión en sí misma. De hecho, para no olvidarlo, en marzo, no cuando comenzó la investigación, pero en marzo, cuando estamos cerrando este informe, breve informe final, estilo artículo yankee, ¿no? De una búsqueda en Google sobre compliance, penal, programas, integridad, personas jurídicas argentina, salían, al final del informe están, creo que 200.000 entradas, cuando yo había hecho esta misma búsqueda en el 2010 y las entradas eran 18, cuando uno hablaba de compliance penal y Argentina, era algo inexistente en la discusión local asentada, ¿no? Un indicador del nivel de discusión y referencias. Pero además de todo esto, comenzaban a existir ya, también en el ámbito universitario, cursos sobre compliance penal, como existen ahora, programas de especialización, materias especializadas en el marco de maestrías, diplomaturas y otros espacios, cursos por fuera del ambiente académico que trataban de explotar aristas específicas de los programas de integridad corporativa, prevención del delito, prevención del fraude interno, prevención de actos de cohecho por parte de personas jurídicas. Es decir, uno podía ver en el ambiente en general la existencia de referencias cada vez más presentes sobre este tipo de discusiones que nosotros identificamos simplemente con la palabra compliance penal o programas
o programas éticos y de cumplimiento normativo, o algunas palabras más o menos cercanas de acuerdo a lo que adoptaban ciertas leyes, pero que todos reconocíamos parte de este mismo fenómeno de tradición jurídico-penal. En todo caso, todo esto para mencionar, ese escenario daba para pensar que realmente iba a haber algunos precedentes. En el 2020 dijimos, bueno, la pandemia, digamos, la lentificación o ralentización de un gran número de cosas, decisiones jurisprudenciales, naturalmente hacía pensar que si no era en la primera parte, cuando reabrieran los tribunales, en la segunda parte del año, y después dijimos en la primera del 2021, iba a ir apareciendo esto un poco más expresamente. Y en verdad, yo no era muy creyente de que estas primeras jurisprudencias fueran, digamos, análisis totalmente sesudos que despejaran cualquier arista profunda o peliaguda de la normativa legal. Pero en todo caso, imaginaba que esta ley había tenido una discusión muy extensa en el 2017, creo que el proyecto ingresa a fin del 2016, en el informe final que está en la página del NUMUS, el instituto que le da marco a esta presentación, Instituto de Derecho Penal Económico y Delitos de Cuello Blanco, está el informe en extenso, digamos, con un relato un poco más lineal que el que vamos a hacer aquí ahora para darle otro tipo de dinamismo. Pero, en todo caso, el proyecto llega por la Oficina Anticorrupción, fines de 2016, ingresa por diputados, aprueba con varias modificaciones, pasa a senadores, discusiones bastante álgidas, todo 2017 con discusiones en senadores también, vuelve el proyecto, se postula aplicar esto a todo delito, la responsabilidad penal de las personas jurídicas a todo delito, y muchas de estas instituciones a todo delito más allá del soborno transnacional y los delitos satelitales en los que después fue pensando esta ley, es decir, a un gran número de delitos. Aparecen discusiones también, en el caso en particular, por el impacto que habían tenido las investigaciones sobre la famosa constructora Odebrecht en Latinoamérica, y si esto podía llegar a aplicarse retroactivamente, si esto no era un traje a medida para identificar un caso en particular y dejar de lado otros casos. Es decir, si hiciéramos un poco más expresa toda la discusión legislativa que duró más de un año, ¿no? Y que fue bastante álgida, y dio lugar a presentaciones en distintas comisiones, diversos juristas. Todo esto anticipaba que iba a haber algún tipo de aplicación jurisprudencial que podía ser polémica, que podía ser muy recortada, que podía ser discutible, pero que iba a brindar algún material de análisis. Y a mí me parecía que ese material de análisis, puesto blanco sobre negro, nos iba a permitir extraer cosas muy interesantes. Bueno, el tema concreto es que esto, a pesar de todo eso, no llegó, y que el único precedente que tuvimos a fin del 2022 vino por parte de un tribunal en Mendoza que, para resolver una cuestión de cohecho, ingresa en realidad como un obiter dictum en extenso en la discusión sobre esta ley, el impacto, la sanción de una ley provincial también, la postura internacional, anticorrupción, la regulación, los canales de denuncia, las responsabilidades empresariales y muchas otras cuestiones. El fallo está correctamente citado también en el informe, para no confundirme ahora con el nombre, pero que en todo caso no dejaba de demostrar, primero que nada, que extrañamente era un fallo producido fuera de las jurisdicciones que uno podía imaginar que iban a tomar la delantera en esto, como siempre fue en la ciudad de Buenos Aires, incluso uno podía pensar Córdoba, Paraná, pero no Mendoza, tal vez, ¿no? Era el único fallo, hasta donde yo sé, es el único fallo que trató este tema más o menos en serio hasta ahora, pero además es un fallo en donde aparecía la pluma fuerte de un académico, que es Mateo Bermejo, que integraba este tribunal colegiado y que venía trabajando mucho en esto. Es decir, si este hecho no hubiera llegado a un tribunal en donde uno de los jueces, académico también, venía muy interesado y había publicado en materia de compliance penal, muy probable, los otros dos jueces adhieren y no agregan demasiado a esto. Muy probablemente este hecho no se hubiera hecho presente, ¿no? Entonces nos daba un precedente interesante dentro de lo poco nada que habíamos encontrado, pero que en verdad, digamos, tenía todas estas disquisiciones que les estoy comentando. Probablemente era un obiter para descargar en un único fallo un montón de ideas al respecto, pero que, por un lado, podrían haberse omitido para la solución del caso, eso es verdad, y en otra instancia, si no hubieran encontrado un juez muy interesado en la temática, esto no hubiera surgido de esta manera, ¿no? Y entonces las conclusiones empezaron, y también la metodología de trabajo fue
intentar abrirse a unas entrevistas, y Alberto va a contar también mejor algunas de las entrevistas en extenso que hizo, a informantes clave, testigos clave, que nos pudieran dar un poco más de charla sobre esto, y el foco me parece que empezó a cambiar y no ser ya la hipótesis de que esta jurisprudencia inicial iba a ir derramándose en otras áreas de responsabilidad penal de las personas jurídicas, como podía ser el derecho penal aduanero o el derecho penal tributario, sino empezar a preguntarse un poco más por qué esto no empezó a caminar, ¿no? Y les aclaro algo, yo en mi caso en particular, ¿no? Yo no soy un fanático de la reforma legislativa en particular. O sea, me interesa ver por qué comenzó a andar o no, pero no es porque yo necesariamente sea un fanático, soy más que nada un interesado en ver el tipo de caminos que podía llegar a tomar esto, ¿no? Digo porque en el mundo también académico hubo mucha gente mucho más fanatizada con esta reforma, en la posibilidad de resultados. Yo nunca lo vi tan claro en ese sentido, pero aún así me interesaba y daba por sentado que iba a dar sus primeros pasos. Y esto, por alguna que otra razón, no sucedió, moviendo o generando un cambio en el foco de la temática, que como hipótesis comenzó a preguntarse por qué esta ley no tuvo ningún impacto después de que tuvo una cocina tan candente, ¿no? Nosotros buscamos, de nuevo, las discusiones en diputados y en senadores y vamos a encontrar discusiones muy candentes. ¿Qué pasó con todo eso cuando se sanciona la ley en el ámbito de la justicia? Y esto era un poquito de lo que queríamos hablar en esta primera presentación, y sin haber ensayado demasiado, le hago un poco el pase al Alberto para después volver y en su caso hacer un ida y vuelta con quien está aquí o quien quiera hacerlo desde fuera. Bien. Bueno, tomando un poco el puntapié inicial que nos da Diego, aprovecho la licencia literaria, traigamos una de las frases más resonadas, por lo menos para mí, de Julio Cortázar, ¿no? No hay nada tan presente como una ausencia. Y acá lo que marcaba Sisman justamente es esto, ¿no? Hay una ausencia de producción de estas pocas naranjas que él anticipaba, resultados jurisprudenciales y de las distintas agencias del sistema de administración de justicia recogiendo el guante de un espacio de punibilidad abierto con una discusión, como él decía, muy candente, que además en su momento puso a este tema en la agenda institucional prioritaria y que además había abierto un montón de expectativas, por ejemplo, en las agendas de los estudios jurídicos privados. Se empezaron a discutir cuáles iban a ser los impactos de esta norma en términos de contrataciones públicas. Es decir, había una mezcla y una expectativa de que esto se dinamizara de un modo realmente muy fuerte. El proyecto de investigación, como también lo señalaba el doctor Sisman, no convalida, no confirma su hipótesis inicial de que en estos primeros años iba a haber, aunque sea unos antecedentes jurisprudenciales poco coherentes, poco sistémicos, y su hipótesis complementaria de que desde allí pudiéramos extraer algunos tópicos interesantes para marcar un poco la agenda académica y generar investigaciones diferenciadas, tampoco, obviamente, se mostró fértil. Aquí hay una cuestión que me interesaría marcar como ítem central. La discusión tradicional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Argentina tiene antecedentes muy antiguos. Las podríamos rastrear hasta el Código Aduanero en épocas increíblemente muy remotas, y después vamos a encontrar una enorme cantidad de leyes especiales que prevén algún esquema de responsabilidad corporativa. El régimen penal tributario, la ley de abastecimiento, el propio Código Aduanero. Más recientemente podríamos encontrar que incluso el régimen para la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos también prevé alguna forma extraña, siempre tendiendo hacia la responsabilidad objetiva, que generaba un montón de objeciones constitucionales ya desde la academia. Después hay otro antecedente desde lo jurisprudencial que es muy conocido por todos los que nos interesamos en esta temática, que es Fly Machine, que consolidó un poco el estado del arte en la Argentina sobre las dificultades que había para progresar, con un voto en disidencia del exministro Zaffaroni, que marcaba y consolidaba cuál era el estado del arte de la discusión para el 2006. Ahora bien, veamos, en 2011, mediante ley 26.683, se sanciona un nuevo tipo penal
de lavado de activos, el 303 se castiga el autolavado, la figura del 304 prevé algún esquema fuerte de responsabilidad para las empresas, que también no registra demasiada aplicación. Y finalmente, en el contexto de creer que la sanción de un esquema de responsabilidad ayornado, con los estándares vinculados al compliance como un juego dinámico de la herramienta preventiva y punitiva, iba a generar dos cuestiones básicas. Por un lado, un diferencial para que la Argentina pudiera tener un estatus diferenciado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y al mismo tiempo generar una dinámica un poco más fuerte para revitalizar algunas variables críticas relacionadas con la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia. Hay dos cuestiones muy claras, ¿no? Desde el dictado de Fly Machine en 2006 hacia adelante, hasta la sanción de la ley 27401, había dos preguntas muy claras en nuestro sistema. La primera pregunta era, ¿se puede responsabilizar penalmente a las personas jurídicas? Pensemos que hay otros sistemas muy dinámicos que tienen una tradición bastante sólida, como por ejemplo el sistema italiano o el alemán, que básicamente tienen solucionadas estas preguntas desde el derecho administrativo. No se están planteando la respuesta penal aun cuando tienen mandatos de la Comunidad Europea fuerte de adoptar soluciones de orden público fuertes. Sin embargo, el recurso a lo penal no es la herramienta de la que se echó mano. Entonces, esta pregunta sobre ¿podemos responsabilizar penalmente a la persona jurídica? Nunca terminó de ser contestada en nuestro ordenamiento jurídico. Y me refiero no solamente a las agencias judiciales, de investigación o policiales, sino también desde la academia. Es como que el consenso comunitario para revertir lo que el fallo Fly Machine hace ya bastantes años, van a ser 2 décadas dentro de pocos años, consolidó, nunca se logró superar desde el consenso comunitario. Y hay otra pregunta, si es que decimos que sí se puede responsabilizar penalmente a las personas jurídicas. Y esto hoy por hoy, cuando hablamos de cualquier iniciativa de compliance, se da como una respuesta directa y casi consolidada en piedra, ¿no? La otra es, bueno, ¿cómo vamos a ser las responsables? ¿Cómo vamos a hacer jugar los esquemas de prevención y sanción? Y ahí surge naturalmente la idea de mirar un poco los sistemas anglosajones que tienen una fuerte tradición en esta materia. La realidad es que el programa de integridad previsto en el artículo 22 y 23 de la ley 27401 como ese campo normativo que introduce el compliance, dejó vigente solamente la segunda parte de la ecuación. Y esto nos coloca en una situación un poco incompleta en términos lógicos, ¿no? Pareciera ser que nuestro sistema definitivamente no terminó de dar una respuesta convincente a la primera pregunta, es si nuestro sistema tolera, en términos de dinámica funcional, de compatibilidad constitucional, darle lugar a la responsabilidad penal corporativa. Ahora, la OCDE planteó como fuerte usina de exportación del modelo de compliance que trata de echarse a rodar en la Argentina, un modelo de responsabilidad que está muy vinculado a la idea del déficit organizativo, es decir, responsabilizar a la corporación cuando hay una suerte de negligencia grave o de falta de previsión grave en las políticas de control internas. Y como decía Sisman hace un rato, cuando tuvimos la conferencia con Iván Navas Mondaca de la Universidad de Chile, donde se habló del caso Corpesca, que fue uno de los primeros casos en la región que implicó una sentencia condenatoria luego de un juicio oral a una empresa, con la particularidad de que Chile en 2009 es la primera que recepta en nuestra región este tipo de soluciones. Lo que empezamos a advertir es que en la región el modelo del déficit organizacional fue muy privilegiado al momento de adoptar soluciones legales y sin embargo la Argentina, y acá también me gustaría traer una conferencia más reciente, que es la que dio Fernando Bach con nosotros, y que también publicó un artículo en Thomson Reuters muy interesante sobre ciertas complejidades de la ley 27401, no terminó de pronunciarse claramente por ningún modelo. El esquema de incentivos y de desincentivos para las empresas, en el esquema normativo tal como está planteado, parece poco claro, ¿no? Entonces esto terminó generando
una especie de corrimiento entre un sistema normativamente diseñado para que las empresas se preocupasen por invertir en políticas de cumplimiento fuertes, bajo la expectativa de que probablemente las agencias judiciales, de conocer un caso y de investigarlo a fondo, podrían aplicar una sanción con un efecto reputacional muy dañino si no advertían un programa de cumplimiento serio. La realidad es que nuestro sistema se asumió como penal y paradójicamente el residuo que queda más fuerte de la sanción de la ley es la adopción de un recaudo administrativo para las empresas que pretenden ser contratistas del Estado federal. Tienen que demostrar, junto con la presentación de las ofertas, que tienen un programa de cumplimiento en los términos de la ley 27401. Entonces, toda esta situación termina generando que empecemos a corrernos de esta idea de analizar precedentes jurisprudenciales y que empecemos a preguntarnos sobre en qué están las agencias judiciales claves, y qué pasó con otras agencias relevantes en la aplicación de esta norma. Sí me parece importante mostrar que este fracaso de las relevancias jurisprudenciales probablemente tome más tiempo del esperado. No sé si podemos vaticinar el fracaso liso y llano de esto, pero sí un movimiento que tiene una lentitud quizá excesiva a la esperada al momento de la sanción de la ley. Otra de las grandes discusiones, pero por ahí nos excedemos un poco del objeto central del proyecto de investigación, es si la solución legislativa que se adoptó en 2017 tenía una consistencia razonable con la caracterización del sistema empresario argentino. Si uno lee las publicaciones del Ministerio de Economía para esa época, se va a dar cuenta de la relevancia que tiene en la conformación del sector empresario local las pequeñas y las medianas empresas, y cómo esto se corre del modelo anglosajón, pensemos en Estados Unidos, pensemos en el Reino Unido, donde las grandes empresas, que serían las principales destinatarias de una solución que tome en cuenta este juego preventivo del compliance y represivo de aplicación de la ley penal, son empresas que tienen, primero, un porte muy grande y que tienen diferenciada claramente la titularidad del capital de la empresa de la línea gerencial. O sea, línea gerencial y titularidad de la compañía no necesariamente van de la mano, de hecho suelen ir a contramano. Acá nos ocurre que cuando empezamos a mirar a los principales exportadores de commodities de nuestro país, para dar solo un ejemplo, podemos ver cómo la línea gerencial y la titularidad del capital están en la misma mano. Y esto lo que lleva es a que las políticas de cumplimiento, a los programas de compliance, empiecen a perder un poco su sentido original como herramienta. Sí es para destacar, por ejemplo, que la Oficina Anticorrupción, que para quienes quizá no sean de nuestro país, están conectados, es una oficina del Poder Ejecutivo Nacional que planifica políticas en materia de corrupción y también lleva adelante investigaciones. Sancionó una serie de guías aclaratorias, de guías expositivas sobre, por un lado, los lineamientos para el mejor cumplimiento de los programas de integridad del artículo 22 y 23 de la ley. También hubo una guía complementaria para pymes, por ahí fruto también de advertir que no es lo mismo para una empresa de gran porte asumir un costo para implementar un programa de compliance fuerte que hacerlo desde una pequeña y mediana empresa, y la guía procuró ser específica para las pequeñas y las medianas empresas. Y la verdad es que cuando uno lee estos documentos y ve el trabajo de la OA en este sentido, ve un trabajo fundado que ha tomado en cuenta estándares internacionales, publicaciones serias, y además la Oficina Anticorrupción en 2021 estableció por una resolución el registro de integridad y transparencia de empresas, que ha sido una iniciativa sumamente interesante porque generó verdaderamente un foro de sinergia entre agencias públicas vinculadas a la aplicación de esta ley y al mismo tiempo a las destinatarias, a los que serían potenciales sujetos activos de los delitos penales contemplados en la ley. El registro de integridad y transparencia tiene un sentido que es contribuir al desarrollo, a la madurez de los programas de integridad, a generar buenas prácticas y buenas interacciones. Y esto sí claramente parece salirse un poco de la lógica habitual en la cual contemplamos al Estado como una agencia aislada del sector privado y al mismo tiempo al sector privado como un sector independiente
e incontaminado de cualquier noción de agencia pública o de funcionariado público. De hecho, son numerosas las publicaciones, por ejemplo, en el Reino Unido y en revistas de alta calidad académica que dan cuenta de un contacto y unas líneas de comunicación permanentes en las cuales líneas gerenciales pasan a integrar elencos estatales y se da el fenómeno de que las agencias estatales integradas por esos cuadros directivos del sector privado terminan definiendo las políticas públicas que luego les van a ser aplicadas a las grandes corporaciones. En este contexto, esta iniciativa del RITE fue verdaderamente algo que entusiasmó, tiene pocos años, porque genera una interacción y un trabajo conjunto muy relevante. Ahora, cuando a raíz de la investigación que Sisman impulsó desde el NUMUS, nos preguntamos qué estaba pasando en las agencias judiciales, nos acercamos a algunos eventos, a una jornada de actualización organizada por el Ministerio Público en materia de Ley 27401, donde básicamente allí la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la PROCELAC y la Oficina Anticorrupción tuvieron un rol destacado en reflexionar sobre cuáles son los desafíos de implementación de la ley. Y tuvimos la oportunidad también de ver algunas líneas centrales que se marcaron. Primero, la importancia de generar mejoras en las capacidades instaladas de estos organismos en negociar, en generar herramientas de negociación para el Ministerio Público Fiscal. Como decía Sisman, vemos que tenemos en nuestro país un Código Procesal Penal mixto, que mezcla un poco del sistema inquisitivo con alguna herramienta de debate oral, y estamos hace muchos años ya también en las vísperas de una implementación total de un sistema adversarial que no termina de llegar y que contempla en su texto un capítulo específico de reglas para los procesos penales contra las personas jurídicas. Salta y Jujuy son experiencias que en términos estadísticos y de plazos procesales vienen mostrando algunas cosas muy interesantes, y se espera que próximamente en Mendoza y en Santa Fe, particularmente en Rosario con la problemática que atraviesa, que es de público conocimiento, serían las próximas candidatas a estrenar el Código Procesal Penal federal. Bueno, esto nos lleva a preguntarnos cómo va a cuajar al mismo tiempo la Ley 27401 en ese esquema. No me parece menor que contemplemos que técnicamente esta norma puede ser aplicado por 25 jurisdicciones en nuestro país, todas las provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado Federal. Y esto también nos llevó a preguntarnos, ¿existe algún tipo de coordinación a través de los consejos de ministerios públicos, de los tribunales superiores provinciales, de la Corte Suprema, de la Procuración? ¿Hay una agenda institucional desarrollada para ver cuáles van a ser las estrategias de intervención, qué infraestructura se necesita, qué tipo de planteos legislativos realizar? Porque el texto de la ley no ha, más allá de estas discusiones sustanciales que Diego refería, no ha provisto ningún tipo de infraestructura, ni insumos, ni estableció una agenda prioritaria en términos de objetivos. Entonces todos estos son desafíos que en las entrevistas que tuvimos la oportunidad de tomar y que están volcadas en el informe que está disponible en la página, han sido validados. Es decir, los actores claves que están preocupados hoy por este tema han generado mesas interinstitucionales, como por ejemplo la PIA con la PROCELAC tiene una, sobre todo a través del área de delitos contra la administración pública. Hay preocupaciones sobre cómo generar un mecanismo dinámico de determinación del beneficio indebido por el delito que se le enrostre a una persona jurídica. Piensen. Parte de mucha discusión sobre esto. Era uno de los aspectos que había también tocado mucho en las discusiones parlamentarias y que uno podía imaginar que eran también los primeros que iban a cantar una vez que la justicia tomara, que decidir algo sobre esto, ¿no? Claro. Y pensemos también otra cuestión, en esta jornada de actualización que les comentaba, sí hemos tenido conocimiento, y acá es donde viene quizá una pequeña luz de esperanza, de que hay algunos casos que tienen acuerdo de colaboración homologado, que también es otra herramienta interesante que plantea la ley. En el caso de que una empresa, mediante una investigación interna, detecte el episodio, lo denuncie, se comprometa
a devolver el beneficio indebido y también a realizar una serie de trabajos más enfocados en la comunidad. Podríamos generar un esquema de negociación entre Ministerio Público y parte potencialmente acusada empresarial, con la homologación judicial pertinente, con un plazo de viabilidad para demostrar el rinde de estas pruebas aportadas de 1 año, que también genera algunos reparos. Y al mismo tiempo sabemos que hay organismos especializados en materia de hechos de corrupción que han formulado denuncias, esto está publicado, que han implicado echar mano de la herramienta de la ley 27401. Esto probablemente lo que haga es que nos permita en algún futuro mediano ver algunos casos que nazcan a la luz de esta norma, ¿no? Sin embargo, me interesa también señalar, a fines del año pasado, en noviembre del 2022, cuando el Tribunal Penal Colegiado 1 de Mendoza emite la sentencia que estaba comentando Sisman, en el caso se conoce como Stroy Project Weather, lo pueden googlear, también está la referencia en el informe. Piensen que es un caso donde el monto del cohecho eran $100.000, donde se trataba de una presunta intención de revertir un dictamen desfavorable para que la empresa sea contratada por el Estado provincial, y el resultado final fue que se declaró la inexistencia del hecho. Entonces, bien, vemos por un lado que actores claves en la ejecución de la ley están pensando en generar una agenda institucional, vemos cierta opacidad en la agenda general de los tribunales superiores y de las agencias de investigación más representativas de las 25 jurisdicciones implicadas, y por ahora los resultados jurisprudenciales o el movimiento jurisdiccional no está siendo muy rendidor. Sabemos también que hay algunos casos que ya han echado mano de la ley para ser aplicada, pero todo nos permite pensar que es probable que la norma exija una revisión. Hay muchos actores académicos preocupados por este tema que están planteando ya la necesidad de una versión 2.0, por ejemplo, respecto del catálogo de delitos. Pensemos también que la norma ha habilitado un catálogo de delitos referido a la corrupción pública, que son los que tienen peor rinde estadístico, no solamente en Argentina, sino me atrevo a decir en todo el mundo, por lo cual la dinamización de esto también es sumamente problemática. Entonces me parece que lo que queda por delante es seguir de cerca esta cuestión y tratar, por lo menos desde la academia y desde institutos de investigación como el NUMUS que dirige el doctor Sisman, tratar de aportar argumentos que realmente permitan fortalecer los fundamentos de la responsabilidad penal corporativa para generar un consenso comunitario serio respecto de la viabilidad, y al mismo tiempo también ser propositivos en cómo echar a andar la norma. Ese sería un poco el aporte que podría brindar. Buenísimo. Y yo repensando también sobre lo que mencionabas, seguro que había otros ejes posibles, y los hay todavía de investigación, que eran distintos del que habíamos planteado en su momento, ¿no? Cuando imaginamos que íbamos a encontrar algunos elementos para llevar a cabo la primera discusión que imaginamos. Dentro de 1 año vamos a poder pensar también en qué pasa el efecto de la ley 8 años después de sancionada, con 3 administraciones presidenciales, porque, digamos, ver si el efecto tiene que ver con esto, tiene que ver con las crisis económicas, tiene que ver, digamos, ampliar la investigación de una investigación jurisprudencial a otro terreno es válido, ¿no? Pensar si esto tiene que ver con el tipo de entramado de constitución de las empresas argentinas en general que no venían aplicando este tipo de programas, porque las empresas transnacionales que ya tenían obligaciones en otros centros, muy probablemente aplicaban también el mismo esquema para unificar sus prácticas en las filiales en otros países. ¿Qué pensaba con las empresas locales? Bueno, y seguramente seguir imaginando otros cursos de acción para ver por qué esta ley no tuvo impacto, vuelvo a insistir, no un impacto bueno, malo, digamos, satisfactorio, que podría ser una pregunta mucho más exigente, que le podríamos haber predicado a cualquier otra ley del derecho penal económico, y abro acá el juego, decir, bueno, la ley penal tributaria tuvo el impacto que se buscaba a principios de la década del 90 con la sanción de la primera ley 23771. Bueno, esto sería una discusión, pero en todo caso nadie podría negar al día de hoy que la ley penal tributaria tuvo recepción por parte de los tribunales, numerosos procesos penales instados
a través de la AFIP de GI como querellante, numerosas resoluciones judiciales, pocas condenas probablemente frente a lo que podía esperarse, naturalmente, pero suficiente material como para un análisis jurisprudencial interesante y para tratar de entender el tipo de aplicación que tenía en tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y también en tribunales federales de todo el país, ¿no? Y de nuevo, con muchas cosas para discutir, lo que se logró, no se logró 20 años después, pero en todo caso, la sensación de que había mucho material para discutir al respecto. Podemos decir lo mismo de la ley aduanera, podemos decir lo mismo de muchas de las leyes que identificamos como parte del derecho penal económico. Bueno, no sucedió lo mismo con esta ley y eso no deja de abrir una pregunta singular. Piensen que a diferencia, esto hablamos con Alberto por otras cosas, por cosas que van más allá de este proyecto, ¿no? Digamos, las empresas estuvieron interesadas, en más o menos, pero prestaron su oído, dieron foros, discutieron, tuvieron una actividad singular tratando de demarcar y, por supuesto, tratando de atajar una regulación que fuera contraria a los intereses generales o a los temores que podían existir frente a una regulación de estas características, pero tuvieron un papel muy activo en las discusiones que se dieron de este proyecto de ley, ¿no? No se enteraron luego de la sanción de que existía una ley de estas características. Se enteraron un año antes y dieron espacio a distintos foros en donde se jugaban opiniones con esto. Esto ni siquiera ha estado tan presente en acompañando la sanción de otras leyes. Y sin embargo, bueno, esto a lo que volvemos a concluir. En todo caso, no dejó de parecerme interesante, más allá de que se modificara la óptica de lo que queríamos investigar, lo que llamaríamos la falta de los resultados esperados, ¿no? También genera hipótesis distintas para seguir jugando y tratando de comprobar por qué esta ley, a pesar de todo lo que movió en su momento, no impactó mínimamente pese a lo que podía imaginarse con todo esto que mencionamos. De hecho, Alberto hablaba también de la regulación de los lineamientos de la Oficina Anticorrupción, fueron muy extensos, ¿no? Un documento de 70 páginas. Yo me acuerdo haber participado en un trabajo que nucleaba con académicos también respuesta, mientras había un tiempo para plantear objeciones y recomendaciones antes de los lineamientos definitivos. Y era muy imaginable que estos lineamientos, como una regulación súper extensa, llegado el caso de una investigación penal, podían ser cuestionados por desbordar la regulación de la ley. Es decir, había muchos aspectos en donde la lectura académica decía, acá la Oficina Anticorrupción está regulando cosas que no surgen tan claras de la ley. ¿Hasta dónde está lo mismo que sucede en otros espacios del derecho penal económico en materia de decretos, resoluciones o disposiciones de organismos públicos? ¿Hasta dónde están ampliando lo que la ley dice y lo están llevando a otro tipo de cuestiones? En contrataciones con el Estado, alguien podía, en una situación así, para judicializar tal vez la cuestión y decir, che, están reclamando ciertas cuestiones que la ley no preveía. Pero más allá de montos y algunas regulaciones que podían ser reconocibles, la ley no está exigiendo esto. Y de pronto la reglamentación está exigiendo muchísimo más, y esto podía ser un punto de discusión que llevara a una judicialización distinta, tal vez no penal, frente a los tribunales contenciosos administrativos, estoy pensando, ¿no? Esa parte no la averiguamos, desconozco si algo de eso existió, pero no nos suena que haya existido mucho porque se hubiera vinculado con este tipo de discusiones de una o de otra manera. En todo caso, me parece que lo interesante de un proyecto de investigación de estas características, que no corrobora su hipótesis principal, en todo caso lo que permite es abrir el juego a distintas hipótesis que posibilitan investigaciones futuras y repreguntas futuras, incluso por fuera del formato de investigación, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con la sanción de esta ley? ¿Qué pasó a 6 años de sancionada? ¿Y qué es lo que pasará a futuro? ¿Qué razones intervienen o intervinieron para llevarlas por un camino muy distinto del que imaginamos en su momento? Esto sería lo que todavía pienso sobre la validez, la importancia que tuvo este proyecto de mini investigación, de investigación breve. Una aclaración en función de lo que nos comenta Enrique Prini a través del chat, que dice las provincias deben ratificar la ley 27401. Efectivamente, eso es así. Una aclaración a lo que yo manifesté, yo me estaba refiriendo a la potencialidad
de que hubiera 25 jurisdicciones implicadas en la aplicación de la ley a través de sus agencias judiciales y de investigación. Pero independientemente de esta ratificación, advertir que el esquema productivo de nuestro país necesariamente va a estar implicado más allá de que por completo esté ratificada a nivel provincial o solo parcialmente. También veo acá algún otro comentario que quisiera leer de Carlos Rívolo. Dice, hay un eje muy cierto que plantean sobre el capital y el gerenciamiento en un área a verificar estaría dado por la autorización del GED de avanzar en una autodenuncia en la Argentina. Dato que reconozco difícil de obtener. Gracias a ambos por el proyecto de investigación. Muchas gracias al doctor Rívolo. Carlos Rívolo será el fiscal federal, Carlos Rívolo. Probablemente. Y por otra parte veo que Carmen Gloria Pérez señala, hola desde Chile, ¿cómo funciona la aplicación de la ley? ¿Es por provincias? ¿Y por qué esto es así? Bueno, un poco esto haya quedado contestado a raíz de la exposición. Yo confío, me encanta porque Alberto está leyendo las notas y yo miro de acá y con suerte veo la pantalla. Estamos a ese nivel. Yo puedo decir, hay una pantalla. Y Alberto está leyendo el chat con una letra así a su distancia, pero bueno. Bueno, y en fin, creo que eso un poco son las intervenciones que hubo en el chat. Y acá Rívolo nos confirma que es el fiscal federal, le agradecemos mucho su participación. Saludamos. Y lo saludamos especialmente. Y por supuesto también intervenciones abiertas a quienes están acá. Son no obligatorias, pero sí. Uh-huh. Claro. Sí, le aclaro a la gente que está conectada por el Zoom que un participante está preguntando qué pasa con las instancias de el micrófono capacitación. no llegó a escuchar, nosotros lo escuchamos perfecto, pero acá no llega a grabar este micrófono. Claro, la gran pregunta es, digamos, ¿qué sucede con las instancias de capacitación y formación de las agencias judiciales, del Ministerio Público y policiales? Bueno, evidentemente los actores que hemos entrevistado dan cuenta de esta necesidad, no solamente de capacitarse en herramientas de negociación o de gestión de prueba de especial delicadeza, porque pensemos que uno de los grandes núcleos a través de los cuales se espera que se generen casos a través de esta ley son de las investigaciones internas de las compañías y de la autodenuncia. Entonces, lidiar con esto, sopesar la utilidad de lo que efectivamente produce la investigación interna, tampoco es algo que esté demasiado claro para los agentes de investigación y de sanción de este tipo de episodios. También es un reclamo en este sentido que se generen ciertas instancias de capacitación y de formación y cooperación entre el sector público y privado. Lo más parecido a eso que se generó tiene que ver con el RITE, pero que tiene una finalidad completamente distinta, pero que nos alienta a pensar que puede haber una instancia de cooperación entre ambos actores, sinérgica, interesante. RITE, ¿no? Sí, Registro de integridad y transparencia de las empresas. Esta iniciativa tan novedosa, por lo menos desde nuestro punto de vista de la Oficina Anticorrupción, es algo que podría generarse y replicarse también en términos de formación, porque las empresas privadas, sobre todo las multinacionales que tienen filiales en nuestro país,
tienen un avance y un acopio de conocimiento en esta materia mucho más profunda que las agencias públicas, ¿no?, del Estado. Así que ese es un punto. Ujú. Y, digamos, podríamos entender que no necesariamente tienen, incluso, digamos, respetando las bondades de la ley, digamos, y su existencia, podrían no tener el mismo punto de vista frente a un gran número de cuestiones, pero en todo caso, era lógico también imaginar que la existencia de algunos precedentes jurisprudenciales iba a ir dinamizando, ¿no?, el interés de las agencias públicas que giran alrededor de esto, y por lo tanto también instando un poco a las capacitaciones para entender aspectos específicos. Yo creería, contestando a Ramiro también, que por lo menos la existencia de la ley y una lectura un poco, una lectura tal vez no del todo profunda de hasta dónde podían llegar estos institutos, existió en términos generales cuando se sancionó la ley. Pero probablemente, o claramente, lo que vemos que era una ley que planteaba cuestiones enteramente novedosas, que requería otras lecturas. Cuando pienso en lecturas, pienso también en capacitaciones, ¿no? Abrir a juego discusión sobre muchos aspectos y ver la relevancia que podía tener para agencias del sistema penal, y que eso, al no existir mayores precedentes en este sentido, digamos, la dejó un poquito con manto de olvido, y eso hace que difícilmente se hayan proyectado, más allá de algunas que, bueno, Alberto menciona en agencias especializadas como la Procelac, donde existieron discusiones sobre esta ley y el impacto, pero un poco en términos teóricos, de nuevo, porque no había demasiado de lo que aferrarse como caso práctico para plantear sus vaivenes, ¿no? Por eso digo, cualquier caso práctico hubiera dado para discutir bastante algunos aspectos, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿Qué tal fue el procedimiento de la empresa? ¿Estuvo adecuadamente considerada la responsabilidad de ciertas personas que negaron tal vez las denuncias iniciales? ¿Los tiempos que se manejaron fueron los adecuados? 10 millones de cuestiones. ¿Tenía canales realmente establecidos para promover las denuncias, o esto era solamente una línea, digamos, cosmética que no daba oportunidades reales de llevar a cabo denuncias dentro de la empresa? Todo esto podría haberse planteado en el caso en sí mismo, ¿no? Así como la condena, en el caso chileno que mencionábamos hace un rato y que la discutimos acá con un profe chileno que trabajó muy de cerca el caso. Bueno, hizo toda una discusión también sobre el programa de cumplimiento que tenía esta empresa Corpesca, y si se había sido bien llevado a cabo, y más allá de eso, si el programa había quedado en los libros, digamos, depositado en un anaquel, o se había puesto en práctica y continuaba poniéndose en práctica diariamente. O sea, surgió una discusión que tenía que ver con numerosos aspectos que partían de la ley y de una aplicación real, material de la ley, más allá de una aplicación puramente formal para decir cumplimos con estos estándares, ¿no? Tenemos matafuego ahí atrás, cumplimos con todo. Estaba lleno, estaba vacío el matafuego, lo controlan, lo verifican, todos saben que había un matafuego ahí. Me encantan los ejemplos simples, pero bueno. Por ahí va un poco la cosa, y eso no se dio, y yo creo que necesariamente se hubiera dado en mayor medida de existir algunos casos, material práctico como para ser discutidos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta desde el Zoom. Sí, Carlos Rivo le dice si puede aportar una cuestión abriendo micrófono. Sí, claro, Seguro. por supuesto. Bienvenida. Diego, esa parte la podemos manejar vos de ahí. Muy bien. Le comentamos al... Sí. Ahora se escucha así, ¿no? Sí, se Sí, escucha. se escucha perfecto. Perdón. Bueno, primero aprovecho a saludarlos, pido disculpas. Puedo confesar que estaba en el kinesiólogo, pero no quería faltar a esto porque si es algo que hace falta son programas de estudio y de profundidad sobre la
no aplicación de esta ley. Simplemente para no hacerlo extremadamente largo, circunstancias de ciertos y determinados casos para muchos de nosotros determinaron una rápida capacitación en cuestiones de negociación muy necesarias para esta ley, porque cuando desde las agencias judiciales se nos plantea una situación como esta, y como bien señalaban ustedes, ley de responsabilidad penal empresarial, no son solo responsabilidades penales las que se disparan. Con lo cual, el conocimiento del caso que tiene que tener inicialmente un fiscal tiene que ser extremadamente detallado, porque frente a la autodenuncia y frente al, entre comillas, colaboración, arrepentimiento que la empresa venga a hacer con la sanción pecuniaria que va a tener, uno debe medir, uno debe evaluar, uno debe saber si esto es lo suficiente como para cerrar un caso. Y aquí pongo una cuestión no definida todavía por la ausencia de la práctica y que creo, después de haber atravesado una certificación en compliance, que es el temor de muchas empresas. ¿Cuál va a ser la línea de los fiscales? ¿Cuál va a ser la línea básicamente que se establezca desde la Procuración General en términos de estos casos? ¿Se va a ir completamente por la empresa? Que es una de las cuestiones que que la ley en algún lugar también permite, no es la deseada. No sería deseada que una empresa desaparezca, salvo que tenga un tenor o una naturaleza de índole terrorista o de alguna otra cuestión de una gravedad extremadamente inusitada. Pero bueno, lo que quería señalar es, arrancan y empieza a haber capacitaciones y fundamentalmente porque al margen de esta ley, como señalaban ustedes, viene muy emparentada como una herramienta especial dentro del sistema acusatorio. Entonces, al día de hoy, la pregunta es, ¿fiscales saben negociar o no saben negociar? Tenemos ley de colaborador eficaz desde hace muchísimos años con la ley de droga. Pero a tenor empresarial, esta es la primera vez. Fiscales saben negociar y la realidad es que no hay un acto procesal con mayor trascendencia como un juicio abreviado, donde alguien reconoce la culpabilidad, se negocia la pena y en algunos casos, digámoslo, hasta se ve cierta y determinada cuestión vinculada con la calificación. Pero lo que tiene que ver con el trabajo de ustedes, que realmente vuelvo a decirlo ahora, lo aplaudo y me parece que han llegado aún, por ahí con el resultado no querido, a ciertas y determinadas cosas que muchos no pensamos, como este punto que te señalabas vos, que me pareció acertadísimo entre dónde está el capital y dónde está el gerenciamiento, porque probablemente no provenga del gerenciamiento que está en la Argentina la decisión de autodenunciarse. La ley tuvo una contemporaneidad a la desaparición de denuncias contra empresas muy fuertes, por lo menos en el Fuero Criminal y Correccional Federal, en el cual yo ejerzo mi trabajo. Pero sí, de la mano de esto, arrancan estas capacitaciones que creo que tienen que ser mucho más incentivas, que creo que además tienen que darse en los ámbitos de investigación de las fuerzas federales especializadas y en los organismos que prestan colaboración. Yo claramente tengo una posición antiquerella vinculado con UIF, con AFIP y con cualquier otro organismo, lo prefiero en un juicio técnico, y de esa manera entiendo que pueden llegar a colaborar en una investigación. Pero bueno, quería señalar esto. Hay en sí capacitaciones que se vienen dando, no digo de manera tímida, pero sí de manera constante, y que básicamente hay, como vos señalabas, desde la Procuración, con la PIA, con la Procelar, en los propios cursos
los propios cursos de la Procuración, algunas temáticas vinculadas con esta, pero bueno, hay mucho de voluntad propia en especializarse en estas cuestiones que, como dicen ustedes, aún no han arrancado de manera demostrativa para sacar mayores conclusiones. Gracias. Bueno, buenísimo, gracias, muchísimas gracias por la intervención, pero también por lo que aporta informativamente como a la intervención, para saber un poco el estado de la situación y el interés también que existe por parte de ciertos... Me estoy alejando del micrófono. El interés que existe también por parte de operadores del Ministerio Público por conocer un poco más de este tema, y también el remarcado de la negociación, ¿no? Porque probablemente también encontremos una negociación que es distinta de otras, no solamente de otras actividades propias de representantes del Ministerio Público, sino de otras negociaciones, ¿no? Como la del colaborador eficaz en casos de droga, probablemente porque involucra otros conocimientos, probablemente porque se está pensando también en la cuantificación de una multa determinada que tiene que tener naturalmente correlación con el conocimiento de la envergadura de la empresa y el tipo de manejo que ha tenido, y que probablemente, vuelvo a insistir, la distancia mucho de otras formas o experiencias de negociación. Yo creo que es como un mundo bastante aparte, y por lo que hemos escuchado en algunas intervenciones, aquí alguna entrevista que había hecho en la PIA Alberto, aparecía esto de, bueno, esto es muy novedoso para los fiscales, el tema de tener que saber cómo negociar. Así que muchas gracias por la intervención, fiscal Rívolo, especialmente, y por haber escuchado el audio. Buenísimo. ¿Estamos más o menos? Gracias. Patricio. Sintetizo la pregunta Sí, para, dale. sintetizo la pregunta para No, quienes porque están no se escucha el conectados. micrófono. Uno de los presentes acá, Patricio, está preguntando Integrante de NUMUS, le sí, sumamos también. de qué modo incide la limitación del catálogo de delitos a delitos de corrupción, que además se presentan como complejos, en la efectividad o inefectividad de aplicación de la ley, y trae algunos ejemplos, como por ejemplo el homicidio corporativo, inspiración anglosajona, una situación más cercana, que es el régimen penal en Brasil, que prevé la responsabilidad por delitos ambientales, y se pregunta cómo la limitación del catálogo afecta a la aplicación concreta de la 27401. Yo, muy intuitivamente, no es algo investigado ni nada, yo diría, hay un tema de limitación de catálogo, sí, pero no creo que la ampliación del catálogo hubiera ayudado necesariamente. Tal vez hubiera frenado, tal vez porque una cosa es una decisión jurisprudencial que puede tener aplicación en un cierto número acotado de casos, y otra es una decisión jurisprudencial que puede llegar a impactar a un gran número de casos, y eso tal vez también hubiera frenado, ralentizado. Las decisiones incluso estamos pensando intermedias, ¿no? Un auto de procesamiento fundado que después termina siendo revocado. Por eso decíamos, no esperábamos sentencias condenatorias firmes que habían llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Estamos pensando en autos de procesamiento, de juzgado de primera instancia, que más o menos fundaban y que
digamos, hacían uso de esta ley, de la doctrina e incluso tal vez de la jurisprudencia extranjera para darle forma a la interpretación. Y también discreparía un poco de que los otros casos son más fáciles. O sea, el corporate manslaughter del Reino Unido es un caso bastante complicado para asimilar a nuestra tradición jurisprudencial. De hecho, es muy único también del Reino Unido. Y ahí se miró, por lo que yo sé, cuando llegó con ojos muy abiertos. El caso de delitos ambientales, podríamos decir, es más cercano a nuestra tradición, pero no dejan de ser casos difíciles también, de prueba, de articulación, parte de instancias judiciales. Digamos, tampoco era algo que probablemente a los 2 años diera un gran número de decisiones jurisprudenciales, especialmente si pensamos en la responsabilidad de personas jurídicas por esos hechos. Probablemente en algún otro supuesto podríamos haber encontrado más casos y mayor facilidad, eso puede ser, frente a este elenco acotado, pero así intuitivamente tampoco creo que hubiera destrabado la cuestión la existencia de la aplicación de esto a otro tipo de delitos más fácilmente. Tal vez se hubiera dejado un poco de lado también o hubiera venido en ayuda, o se hubiera aplicado algún otro dispositivo legal o ley primero antes de caer en ayuda, de caer, digamos, en la interpretación y discusión sobre esta ley. Así, digamos, en frío, no estoy tan convencido si el cambio del elenco penal hubiera cambiado significativamente el resultado de impacto de esta ley tal cual vemos ahora. Me parece que hay otras cosas más allá de las que se fueron mencionando, como también posibilidades, hipótesis, por supuesto. Alberto, no sé, con esto. Buenísimo. Bueno, me parece que tuvimos buenas exposiciones, preguntas, intercambios, que está muy bueno, dentro del marco del tiempo que nos habíamos propuesto para una exposición de estas características, y por supuesto, me parece que el mensaje, la moraleja final es también esto queda abierto para una futura investigación que pueda retomar, hacerse otro tipo de preguntas, pero que siga girando sobre lo mismo, tal vez con otro tipo de preguntas enderezadas y ya parada en el 2023 y no en el 2020, como se formuló esta investigación. Así que agradecemos muchísimo a todos los que vinieron presencialmente, a distancia, de nuevo a las intervenciones, y damos por cerrado el encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias.